Imagina por un momento que despiertas y no eres libre. El sol aún no ha salido, pero ya estás trabajando. Tus manos duelen, tu espalda está rota y nadie escucha tu voz gritas por dentro, pero afuera solo hay silencio. Sabes que naciste en esclavitud y lo peor es que comienzas a creer que así será toda tu vida. Ahora, mírate bien, porque tal vez no estás en Egipto, pero hay algo en tu vida que te está oprimiendo. Algo que te cansa Kishilimitau, que te hace sentir atrapado, como si no hubiera salida. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de estar luchando, orando, esperando, y nada cambia. Como si Dios estuviera en silencio, como si tu dolor no importara. Pero aquí es donde todo cambia, porque hubo un momento en la historia en que un pueblo entero estaba exactamente así, roto, cansado, olvidado, hasta que un día su clamor atravesó el cielo. Y cuando eso ocurrió, Dios respondió, no con palabras vacías, no con promesas lejanas, sino con poder, con fuego, con liberación. Esta no es solo una historia antigua, es la prueba de que incluso en tu momento más oscuro, Dios sigue escuchando. Y cuando Él decide intervenir, ni el imperio más poderoso puede detener lo que está a punto de suceder. Antes de comenzar, si esta historia toca tu corazón, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje donde cada relato puede transformar tu vida. El clamor que atravesó el cielo. Imagina el amanecer en Egipto, pero no es un amanecer de esperanza. Es un nuevo día de carga, de opresión, de cansancio acumulado por años, por generaciones. En el aire es pesado. El sonido de los látigos rompe el silencio de la mañana. Hombres inclinados bajo el peso de ladrillos, mujeres agotadas sosteniendo a sus hijos, ancianos que ya no pueden más, pero siguen ahí. No hay descanso, no hay elección, no hay salida. El pueblo de Israel no siempre vivió así. Hubo un tiempo en que llegaron a Egipto buscando sobrevivir a una gran hambruna. En los días de José, fueron recibidos, protegidos, incluso honrados. Pero con el paso de los años, todo cambió. Un nuevo faraón se levantó, uno que no recordaba esa historia, y comenzó a verlos, no como aliados, sino como una amenaza, y el miedo del poder se convirtió en opresión. Los obligaron a construir ciudades como Pitón y Ramsés, centros de almacenamiento y control del imperio, trabajos forzados, jornadas interminables, vigilancia constante. No era solo trabajo físico, era un sistema diseñado para quebrar el espíritu. Y cuando el pueblo crecía, el faraón endureció aún más su corazón. Ordenó algo aterrador, aunque todo niño hebreo, varón, fuera eliminado al nacer. Era un intento de apagar el futuro, de cortar la esperanza desde la raíz. Ponte en ese lugar por un momento. Imagina a una madre dando a luz, no con alegría, sino con miedo. Imagina esconder el llanto de un bebé para que no lo escuchen. Imagina vivir sabiendo que tu propio hijo está en peligro simplemente por existir. Ese era el nivel de dolor. Pero hay algo que el sistema egipcio no pudo controlar. Algo que ni los látigos, ni el miedo, ni la muerte pudieron silenciar en el clamor. La Biblia dice que el pueblo gemía a causa de la servidumbre. Y ese gemido subió a Dios. No era una oración estructurada. No había templos ni rituales complejos. Era un grito crudo, honesto, desesperado. Un grito que nacía desde lo más profundo del alma. Y aquí ocurre algo invisible, pero poderoso. Dios escucha. No porque ellos fueran perfectos, no porque lo hicieran todo bien, sino porque Él es fiel a su pacto, a su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. En Él no se había olvidado, aunque el pueblo sintiera que Siané, en el silencio aparente de Dios, en realidad ya se estaba gestando una respuesta. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que Dios no está actuando solo porque no vemos cambios inmediatos. Pero en la historia del Éxodo,
Antes de cualquier milagro visible, hubo un clamor que fue escuchado en el cielo. Y eso lo cambia todo, porque cuando el dolor se convierte en clamor y el clamor llega a Dios, la historia está a punto de girar. Un niño marcado por el destino. Y justo cuando el dolor del pueblo había llegado a su punto más alto, cuando el clamor ya había tocado el cielo, en la tierra, algo pequeño, casi invisible, comenzó a moverse. Una mujer hebrea dio a luz. No fue un nacimiento común. En medio de un decreto de muerte, ese bebé representaba un riesgo, pero también una esperanza. La Biblia dice que su madre vio que era hermoso, una expresión que va más allá de lo físico. Es como si ella percibiera que había algo especial en ese niño. Pero el tiempo corría en su contra. Durante 3 meses lo escondió. Imagina esa escena. Cada llanto del bebé era un peligro. Cada ruido podía significar que los soldados egipcios estaban cerca de vivir así, en silencio forzado, en tensión constante, con el corazón acelerado, hasta que llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Y aquí sucede algo profundamente humano y profundamente espiritual. Esa madre toma una decisión que rompe el alma en construir una pequeña canasta, impermeabilizarla con brea y poner a su hijo dentro, para dejarlo en el río Nilo. No era abandono, era fe en medio del dolor. El Nilo, para los egipcios, era fuente de vida, de fertilidad, de poder, pero también era el lugar donde muchos niños hebreos habían sido arrojados para morir. Ahora, ese mismo río se convertía en el escenario de una intervención divina. La canasta flota, moviéndose suavemente entre los juncos. La hermana del niño observa a distancia, sin perder detalle. Hay silencio, tensión. El destino parece pender de un hilo. Y entonces ocurre lo inesperado. La hija del faraón baja al río para bañarse. Entre las cañas vi la canasta. La manda a traerla, la abre, y ahí está el niño, llorando. En ese instante, 2 mundos chocan. Ella sabe que es un niño hebreo, sabe el decreto de su propio padre, pero también ve su vulnerabilidad, escucha su llanto, y algo en su corazón se mueve, tiene compasión. Ese acto cambia la historia, en una ironía que solo Dios puede orquestar. El niño condenado por el decreto del faraón, ahora será criado en el palacio del faraón, protegido, educado, preparado, justo en el lugar donde se diseñaba la opresión de su pueblo. Y como si fuera poco, la propia madre del niño termina siendo llamada para cuidarlo, ahora con la seguridad de que su hijo está a salvo. El niño recibe un nombre, Moisés, que significa sacado de las aguas. Un nombre que no solo describe su pasado, sino que anticipa su futuro. Porque así como fue sacado del agua, un día será usado para sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Aquí hay algo que no puedes pasar por alto. Dios no comenzó la liberación con un ejército. Comenzó con un bebé, no con fuerza visible, sino con un acto de fe escondido. Y mientras Egipto seguía con su rutina de poder y control, sin darse cuenta, dentro de sus propios muros, estaba creciendo la respuesta al clamor que había llegado al cielo, entre 2 identidades. Y así, mientras el niño crecía dentro del palacio, algo invisible también crecía dentro de él, Moisés. No era un niño común. Caminaba por pasillos cubiertos de oro, rodeado de columnas gigantes, pinturas de dioses egipcios y sirvientes que obedecían cada orden. Aprendía la lengua, la ciencia, la estrategia, la cultura de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Todo indicaba que su futuro estaba ahí, en el corazón del imperio. Pero había algo que no encajaba, porque aunque vestía como egipcio, no lo era. Aunque comía como egipcio, no, aunque era llamado príncipe. En su sangre corría otra historia. Con el paso del tiempo, esa verdad
comenzó a pesar. La Biblia no describe cada detalle de su crecimiento, pero sí nos deja ver algo clave. Algo clave a Moisés. Sabía quién era, sabía que pertenecía al pueblo hebreo. Y eso crea una tensión profunda, porque vivir entre dos identidades no es fácil. Por un lado, el privilegio, por el otro, el dolor de su pueblo. Y un día, esa tensión explotó. Moisés salió del palacio y observó a sus hermanos hebreos en sus labores forzadas. No lo vio desde lejos, como un espectador indiferente. Lo vio de cerca. Sintió la injusticia. Vio como un egipcio golpeaba a un hebreo. Y algo dentro de él ardió. Miró a un lado, miró al otro, y al ver que no había nadie, actuó. Golpeó al egipcio hasta matarlo. Luego, escondió el cuerpo en la arena. Fue un acto impulsivo, nacido de la indignación, pero sin dirección divina. Moisés quiso hacer justicia con sus propias manos, pero terminó complicando todo. Al día siguiente, intentó mediar en una pelea entre dos hebreos, pero en lugar de reconocimiento, recibió rechazo. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, le dijeron. Y luego, la frase que lo desmoronó: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, todo se derrumbó. Su acción ya no era un secreto. Su posición en el palacio ya no lo protegía. Y el faraón, al enterarse, buscó matarlo. El príncipe ahora era un fugitivo. A Moisés huyó. Salió de Egipto, dejando atrás todo lo que conocía, su posición, su seguridad, su identidad aparente, y entró en el desierto, un lugar completamente opuesto a todo lo que había vivido. Este momento es clave, porque revela algo muy humano. A veces sabemos quiénes somos, pero no sabemos cómo actuar correctamente con eso. Sentimos el llamado, sentimos la injusticia, sentimos el deseo de hacer algo, pero si nos adelantamos al tiempo o actuamos sin la guía de Dios, podemos terminar alejándonos del propósito en lugar de acercarnos. Moisés tenía el corazón correcto, pero el método equivocado, y ahora, solo, en el desierto, con el peso de su error, comenzaría una nueva etapa, una etapa donde Dios no lo descartaría, sino que lo prepararía. Si estás sintiendo que este mensaje es para ti, suscríbete y sigue con nosotros, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver todo. El desierto que forma el carácter, y así, dejando atrás el ruido del palacio y el peso de su error, Moisés se adentra en el desierto. No es un cambio pequeño, es un contraste total. Donde antes había mármol y oro, ahora hay arena y piedra. Donde antes había sirvientes, ahora hay silencio. Donde antes había poder, ahora hay anonimato. El desierto de Madián no era un lugar fácil, era una región árida, con temperaturas extremas, caminos inciertos y una vida completamente dependiente de la supervivencia diaria. Allí no importaba quién había sido, solo importaba quién eras. Ahora, y Moisés ya no era príncipe, se convierte en pastor. Imagina la escena: un hombre que creció en el corazón del imperio más poderoso del mundo, ahora caminando lentamente detrás de ovejas, buscando pasto en medio de la nada, cargando aguao, enfrentando el calor del día y el frío de la noche. Es una vida sencilla, pero profundamente formadora, porque el desierto tiene algo que no tiene ningún palacio. Confronta el alma. En ese lugar no hay distracciones, no hay aplausos, no hay títulos, solo tú y tus pensamientos, tus decisiones. Tus errores. A Moisés tuvo tiempo de pensar, de recordar, de cuestionarse, de entender que su impulso lo llevó a huir, de sentir el peso de haber intentado hacer justicia por su cuenta y haber fallado. Pero el desierto no solo revela, también transforma. Allí conoce a la familia de Jetro, sacerdote de Madián. Defiende a sus hijas en un momento de injusticia.
mostrando que su corazón seguía siendo sensible al abuso y termina siendo acogido. Se casa, forma una familia, comienza una nueva vida, una vida lejos de Egipto, pero no lejos del propósito, porque, aunque parecía que todo se había detenido, en realidad, Dios estaba trabajando en lo invisible. Durante años, no días, no semanas, años, Moisés aprendió lo que significa guiar no a un ejército, sino a ovejas. Aprendió paciencia, aprendió a moverse lentamente, aprendió a cuidar, a proteger, a estar atento, y sin darse cuenta, estaba siendo preparado para algo mucho mayor, porque liderar un pueblo en el desierto comienza aprendiendo a caminar en el desierto es tú esclavi. Muchas veces queremos los grandes momentos, los milagros, el propósito visible, pero no queremos los procesos silenciosos que los hacen posibles. Moisés pasó de ser alguien que actuaba impulsivamente a alguien que aprendía a esperar. Y mientras él vivía su rutina diaria, aparentemente lejos de todo, en Egipto, el dolor del pueblo continuaba. El clamor no había cesado. Pero ahora, la diferencia era esta. El hombre que Dios usaría ya estaba siendo formado. La zarza que ardía sin consumirse, y en medio de esa rutina silenciosa, cuando parecía que los días de Moisés se repetían sin nada extraordinario, sucede algo que rompe completamente la normalidad. Un día cualquiera, mientras guiaba el rebaño por el desierto, Moisés llega a las cercanías del monte Horeb, conocido también como el Monte de Dios. No era un lugar desconocido geográficamente, pero lo que estaba a punto de ocurrir no tenía precedentes. De pronto, algo llama su atención. Una zarza está ardiendo. Eso, en sí mismo, no era tan extraño. En el desierto, con el calor intenso, los arbustos secos podían incendiarse. Pero había algo diferente, algo que no encajaba. A la zarza ardía, pero no se consumía. El fuego estaba ahí, vivo, intenso, pero la planta seguía intacta. Moisés se detiene. Y aquí hay un detalle importante. Él decide acercarse, no ignora. El momento no sigue de largo. Dice dentro de sí: iré yo ahora y veré esta gran visión. Ese paso lo cambia todo, porque muchas veces Dios se manifiesta, pero somos nosotros los que decidimos si nos acercamos o no. Moisés se aproximó, y entonces, en medio del fuego, una voz rompe el silencio del desierto. Moisés, Moisés. No es un eco, no es imaginación, es Dios llamándolo por su nombre. Y la respuesta de Moisés es inmediata: heme aquí. En ese instante, el ambiente cambia. Ya no es solo un fenómeno extraño, es un encuentro sagrado. Dios le dice que no se acerque más y que quite las sandalias de sus pies, porque el lugar que pisa es tierra santa. No porque el suelo tenga algo especial en sí mismo, sino porque la presencia de Dios lo transforma todo. ¡Imagina ese momento! El viento del desierto, el fuego que no consume, el silencio profundo, y una voz que no solo habla, sino que conoce tu nombre. Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, no es una deidad desconocida, es el mismo Dios que había hecho promesas al pueblo que Moisés llevaba en su corazón. Y entonces, Dios declara algo que conecta directamente con todo lo que vimos antes. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. No era indiferencia, no era olvido, era el momento correcto. Pero lo más impactante viene después. Dios le dice a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. En otras palabras, yo voy a liberar, pero tú serás parte del proceso. El mismo hombre que huyó, el mismo que se sentía lejos, el mismo que había pasado años en anonimato, ahora es llamado directamente por Dios
Y la reacción de Moisés es profundamente humana and duda. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Pregunta. Después de todo lo que vivió, de su error, de su exilio, no se siente capaz, pero Dios no responde elevando la autoestima de Moisés. No le dice tú puedes, ni confía en ti mismo. Le dice algo mucho más profundo. Yo estaré contigo. Esa es la clave. El llamado no depende de la capacidad humana, depende de la presencia divina. En ese momento, en medio de una zarza que ardía sin consumirse, no solo comenzó una misión, comenzó una transformación. El pastor del desierto estaba siendo confrontado por el Dios del cielo, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El enfrentamiento con el faraón. Y así, después de ese encuentro que marcó su vida para siempre, Moisés ya no podía seguir siendo el mismo. El desierto había sido su refugio, pero ahora se convertía en el punto de partida. Regresar a Egipto no era una decisión fácil. No era solo volver a un lugar, era volver al pasado, al lugar del error, al lugar del cual huyó, al sistema que había querido matarlo. Pero esta vez no regresaba como fugitivo, regresaba como enviado. No iba solo. Dios le dio señales, autoridad y la compañía de su hermano Aarón, quien sería su portavoz. Porque Moisés, en su humanidad, todavía dudaba de su capacidad para hablar con claridad. Y Dios, en su sabiduría, no ignoró esa debilidad. La cubrió, aun cuando finalmente entran en Egipto. El contraste es fuerte. Las mismas calles, los mismos edificios, el mismo poder. Pero ahora Moisés no está ahí como espectador. Está ahí con un mensaje directo del Dios de Israel. Y ese mensaje es simple, pero explosivo. Deja ir a mi pueblo. Imagínate la escena. Moisés y Aarón de pie frente al faraón, el hombre considerado casi un dios viviente. En la cultura egipcia, en ese tiempo, el faraón no era solo un rey, era visto como representante de los dioses, alguien con autoridad absoluta, incuestionable. Y ahora, dos hombres, uno que fue criado en ese mismo palacio y otro sin posición política, se presentan ante él con una orden que desafía todo su sistema. No es una sugerencia, no es una negociación, es una demanda en nombre de un Dios que el faraón no reconoce. La respuesta no tarda en llegar. ¿Quién es ese Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Responde el faraón con desprecio. Y en esa frase se revela el verdadero conflicto. No es solo una lucha por la libertad de un pueblo, es un enfrentamiento entre la soberbia humana y la autoridad divina, entre un sistema que se cree absoluto y un Dios que realmente lo es. Lejos Gisedej, el faraón, endurece su posición y no solo se niega a dejar ir al pueblo, sino que aumenta su carga. Ordena que los israelitas sigan produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sin proporcionarles la paja necesaria. Más trabajo, más presión, más sufrimiento. El pueblo comienza a quebrarse. Los líderes israelitas se desesperan y culpan a Moisés. Nos has hecho odiosos ante el faraón, le dicen. Lo que parecía el inicio de la liberación ahora se siente como un empeoramiento de la situación. Y Moisés, en medio de esa presión, también clama a Dios. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? Pregunta. Es una reacción honesta, humana, llena de frustración, porque muchas veces, cuando obedecemos a Dios, esperamos resultados inmediatos, pero lo que encontramos primero es resistencia. Dios responde, no con explicaciones largas, sino con una afirmación firme. Ahora verás lo que yo haré. En otras palabras, esto no ha terminado. Esto apenas comienza. El enfrentamiento ya fue declarado. Las posiciones están claras y lo que viene no será una simple negociación. Será una demostración de poder que nadie en Egipto podrá ignorar. Las plagas en señales de juicio y poder.
Y entonces, lo que Dios había anunciado comienza a desplegarse no en secreto, sino a la vista de todos. Egipto, la nación más poderosa de su tiempo, está a punto de experimentar algo que jamás había visto. No se trata de un solo evento, sino de una serie de golpes progresivos, cada uno más impactante que el anterior. Las plagas no fueron accidentes naturales, tampoco fueron simples castigos sin sentido. Fueron señales claras, dirigidas, que confrontaban directamente el corazón de Egipto y sus creencias más profundas. Porque Egipto no solo tenía un faraón poderoso, tenía muchos dioses. El Nilo, por ejemplo, no era solo un río, era considerado sagrado, fuente de vida, sustento de toda la nación. Y es ahí donde comienza todo. Moisés, obedeciendo a Dios, extiende su vara, y el agua del Nilo se convierte en sangre. Imagina la escena: el río rojo, espeso, sin vida. El olor se vuelve insoportable. A los peces mueren. El agua ya no se puede beber. Lo que era símbolo de vida, ahora es señal de juicio. Pero el faraón no cede. Entonces vienen las ranas, nunaos pocaos miles, invadiendo casas, camas, cocina, luego piojos que cubren el cuerpo, después moscas, enjambres que llenan el aire. Cada plaga intensifica la presión. Y aquí hay un detalle importante. Mientras Egipto sufre, la tierra de Gosén, donde habita el pueblo de Israel, comienza a ser protegida. Dios hace una distinción. Está mostrando que no es un fenómeno descontrolado. Es una intervención dirigida. Luego viene la muerte del ganado, una pérdida económica enorme en una sociedad donde los animales eran esenciales para el trabajo y la vida diaria. Después, úlceras dolorosas en el cuerpo que ni los magos de Egipto pueden resistir, porque al inicio los hechiceros del faraón intentaron imitar algunas señales, pero llega un punto en que ya no pueden y reconocen algo clave. Esto es el dedo de Dios. Aún así, el faraón endurece su corazón. Y entonces el cielo se abre. Granizo mezclado con fuego cae sobre la tierra, destruyendo cultivos, árboles, todo a su paso. Algo completamente fuera de lo normal, incluso para los egipcios que estaban acostumbrados a fenómenos del clima. Después, langostas, un ejército viviente que devora todo lo que quedó. Lo verde desaparece en la tierra, queda desolada. Y luego, oscuridad. No una noche común, una oscuridad tan densa que se podía sentir. 3 días sin luz, sin movimiento, sin orientación. Un golpe directo a uno de los dioses más importantes de Egipto, el dios Sol. Pero en medio de esa oscuridad, en las casas de Israel había luz. Cada plaga es un mensaje. Dios no solo está presionando al faraón, está demostrando que él está por encima de todo lo que Egipto considera divino, por encima del río, de la tierra, del cielo, de la salud y la economía, de la luz misma. Y aún así, el faraón sigue resistiendo. A veces pensamos que después de ver tanto poder, alguien cambiaría de inmediato. Pero el corazón humano, cuando se endurece, puede ignorar incluso lo evidente. Y aquí la tensión alcanza su punto más alto, porque lo que viene no será solo una señal más. Será la plaga que lo cambiará todo. Detente un momento. Si alguna vez te has sentido atrapado, este contenido es para ti. Suscríbete y no te pierdas lo que sigue la noche que lo cambió todo. Y después de tantas señales, después de ver cómo Egipto se estremecía una y otra vez, llega un momento distinto. No es solo otra plaga. Izuma Nauche, una noche que no se parece a ninguna otra, una noche cargada de tensión, de silencio, de instrucciones precisas. Una noche donde cada detalle importa, porque la vida depende de ello. Dios habla a Moisés y le da una orden clara para todo el pueblo de Israel. Cada familia debe tomar un cordero, sin defecto, perfecto, no cualquier animal. Uno que represente pureza. Lo deben sacrificar
al atardecer. Luego, con su sangre, marcar los postes y el dintel de sus puertas. Imagina esa escena, el sol cayendo lentamente, familias reunidas, el ambiente pesado pero lleno de expectativa, padres explicando a sus hijos lo que está por suceder, aunque ni ellos mismos comprendan todo. La sangre siendo colocada en las puertas, una señal visible, silenciosa, pero cargada de significado. Dentro de la casa, el cordero es preparado, no hervido, no dividido, asado al fuego, y deben comerlo completamente, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. Todo tiene un sentido. El pan sin levadura habla de rapidez, de salir sin demora. Las hierbas amargas, del recuerdo del sufrimiento vivido. Y hay una instrucción más. Deben comerlo listos para salir. Con el cinturón puesto, las sandalias en los pies, el bastón en la mano. No es una cena tranquila, es una cena de transición. Es como si Dios les estuviera diciendo, esta noche cambia todo, Y entonces llega la medianoche en Egipto, está en silencio, pero ese silencio está a punto de romperse. La Escritura dice que Dios pasaría por la tierra, y todo primogénito moriría, desde el hijo del faraón hasta el del siervo. Nadie quedaría fuera. Pero hay una diferencia. Donde haya sangre en la puerta, la muerte no entrará, no porque esas personas fueran mejores, sino porque obedecieron. Y así ocurre. Un clamor desgarrador comienza a escucharse en Egipto. De casao en casao el dolor se extiende. No hay familia que no esté afectada. Es un golpe directo al corazón de la nación. Pero en las casas de Israel hay silencio, hay vida, hay protección. La sangre hizo la diferencia. Esa noche se convierte en algo que el pueblo nunca olvidaría. Dios les ordena recordarla generación tras generación. La llama Pascua, que significa pasar por encima, porque la muerte pasó, pero no tocó a los que estaban cubiertos. Esto no es solo historia, es una imagen poderosa que atraviesa toda la Biblia. La liberación no vino por fuerza, vino por obediencia. La protección no vino por mérito, vino por cobertura. Y en medio de esa noche oscura, algo se rompe definitivamente. El corazón del faraón ya no puede resistir más a la salida apresurada. Y en medio de esa noche marcada por el dolor, algo cambia de manera definitiva. El faraón, quebrado por lo que acaba de suceder, manda a llamar a Moisés y a Aarón, pero ya no con arrogancia, ya no con resistencia. Ahora hay urgencia en su voz. Salgan, váyanse de en medio de mi pueblo. Es una orden, pero también es una rendición. Después de todo lo que había resistido, después de endurecer su corazón una y otra vez, finalmente cede. No porque haya comprendido completamente a Dios, sino porque ya no puede soportar más. Y no solo él, todo Egipto presiona al pueblo de Israel para que se vaya rápidamente. Hay miedo en el ambiente, un temor profundo de que algo peor pueda ocurrir si se quedan. Es como si toda una nación dijera, por favor, váyanse antes de que esto nos destruya por completo. Ahora, imagina la escena. En medio de la madrugada, familias enteras comienzan a moverse. No hay tiempo para organizar todo con calma. No hay espacio para despedidas largas. Es un momento urgente. El pan que estaban preparando no alcanza a fermentar. Por eso llevan masa sin levadura. Lo que tenían listo es lo que se llevan. Las casas se vacían. Los caminos comienzan a llenarse. Hombres, mujeres, niños, ancianos, una multitud inmensa, comenzando a caminar en la oscuridad, pero con una dirección clara: salir de Egipto. Y aquí ocurre algo sorprendente. Los egipcios, en lugar de impedir su salida, les entregan objetos de valor, oro, plata, vestiduras. No es un saqueo violento, es una entrega voluntaria, motivada por el temor. Después de años de esclavitud, el pueblo no solo sale libre, sale
con provisión. Es un detalle importante porque muestra que la liberación de Dios no es a medias. Él no solo rompe las cadenas, también restaura lo que se perdió. La Biblia menciona que eran cientos de miles de personas, sin contar mujeres y niños. Una multitud que no se movía rápido. No era un ejército disciplinado, era un pueblo recién liberado, aún procesando lo que estaba viviendo. Pero algo era evidente. Estaban saliendo. Después de generaciones de esclavitud, después de tanto dolor, después de tanto clamor, finalmente estaban dejando atrás Egipto. Y aunque sus pies caminaban hacia la libertad, su mente y su corazón aún estaban en proceso. Porque salir físicamente es un paso, pero aprender a vivir como libres es otro completamente distinto. Aún así, esa noche marca un antes y un después. No había vuelta atrás. El pueblo ya no era esclavo en Egipto ahora, era un pueblo en camino, el miedo frente al mar. Y así, el pueblo avanza, dejando atrás Egipto, pero aún sin comprender completamente hacia dónde se dirige. No es un camino al azar. La Biblia muestra que Dios mismo los guía. Durante el día, una columna de nube va delante de ellos, marcando la ruta. Durante la noche, una columna de fuego ilumina su camino. No es solo dirección, es presencia constante. Dios no los sacó para abandonarlos en el desierto, peruggi pronto. El camino los lleva a un lugar inesperado. Frente a ellos, el Mar Rojo en una extensión inmensa de agua. Sin puentes, sin barcos, sin posibilidad visible de cruzar. Y justo cuando el pueblo comienza a procesar esa realidad, ocurre algo que dispara el pánico. Detrás de ellos, polvo en el horizonte. El faraón ha cambiado de opinión. Después del golpe emocional, después del dolor, su corazón vuelve a endurecerse. Se da cuenta de lo que ha perdido su mano de obra, su control, su poder, y decide perseguirlos. Carros de guerra, caballos, soldados entrenados, el ejército más poderoso de la región, avanzando con velocidad. Ahora imagina la escena completa. Adelante en el mar, detrás, en el ejército, alrededor, en el desierto. No hay salida aparente. El pueblo entra en pánico. El miedo se apodera de ellos. Y con el miedo vienen las palabras que revelan el corazón. No había sepulcros en Egipto. ¿Que nos has sacado para morir en el desierto? Es una reacción fuerte, pero profundamente humana. Hace poco estaban celebrando la libertad. Ahora están deseando volver atrás. No porque Egipto fuera bueno, sino porque lo conocido, aunque sea doloroso, parece más seguro que lo desconocido. Y aquí se revela una lucha interna. El cuerpo salió de Egipto, pero la mente aún no. Moisés, en medio de ese caos, se mantiene firme. No porque no sienta presión, sino porque ha aprendido algo en el desierto. Se levanta y dice al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará hoy. Es una declaración poderosa, pero difícil de creer en ese momento, porque cuando el problema está frente a tus ojos, la fe se pone a prueba. El ruido de los carros acercándose, el viento golpeando el mar, los gritos del pueblo, todo crea una atmósfera de tensión extrema. Y en medio de ese momento, Dios habla, no para explicar, sino para activar. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Es como si Dios dijera: no es momento de retroceder, es momento de avanzar. ¿Pero avanzar? ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Y ahí es donde la historia alcanza uno de sus puntos más críticos. Porque cuando no hay camino visible, es cuando Dios está a punto de hacer uno. El mar se abre, y justo en ese momento, cuando el miedo está en su punto más alto, cuando el pueblo no ve salida, y el enemigo está cada vez más cerca, Dios interviene. Pero no lo hace de forma inmediata y visible, como muchos esperarían. Primero, ocurre algo sutil.
pero poderoso. La columna de nube que iba delante del pueblo se mueve y pasa detrás de ellos. Se coloca entre Israel y el ejército egipcio. Para unos es oscuridad, para otros luz. Es una barrera invisible, una protección directa. Mientras el pueblo está frente al mar, Dios ya está conteniendo al enemigo. Y entonces llega el momento decisivo. Dios le dice a Moisés que extienda su mano sobre el mar. Imagina esa escena. El viento comienza a soplar. No un viento suave, sino fuerte, constante, durante toda la noche. No es algo instantáneo. Es un proceso que se desarrolla ante sus ojos, mientras el corazón late con fuerza. El agua comienza a moverse, a retroceder, a levantarse. Helmach, Siabri no es una ilusión, no es una imagen simbólica, es un camino real, que aparece donde antes no había nada. 2 paredes de agua a los lados, y en medio, tierra seca. Tierra firme en el fondo del mar. El mismo lugar que normalmente sería inestable, fangoso, ahora es transitable. Y Dios no les dice que esperen a entenderlo todo. Les dice que entren. Ahora imagina dar ese primer paso. El sonido del agua a los lados, el viento golpeando el rostro, la incertidumbre en cada paso, pero también algo nuevo, la fe en acción. Familias enteras comienzan a cruzar, niños tomados de la mano, ancianos avanzando con dificultad, animales, pertenencias, una multitud atravesando lo imposible. No es un cruce rápido, es un proceso. Cada paso es una decisión de confiar. Y mientras avanzan, detrás de ellos, el faraón y su ejército ven el camino abierto y cometen el error de seguirlos. Los carros entran, los caballos avanzan, pensando que es una oportunidad. Pero lo que para el pueblo es salvación, para el enemigo será juicio. En medio del camino, algo comienza a fallar. Las ruedas de los carros se traban. El terreno ya no responde igual, el control se pierde, y entonces es tarde. Dios le dice a Moisés que extienda nuevamente su mano, y las aguas comienzan a regresar. El sonido es ensordecedor. El mar vuelve a su lugar. Las paredes de agua se cierran, y todo el ejército que había entrado desaparece bajo las olas en silencio. Solo el sonido del agua, volviendo a la calma. El pueblo llega al otro lado, y cuando miran atrás, ya no hay ejército, ya no hay amenaza, ya no hay pasado persiguiéndolos. Dios no solo abrió el camino, cerró la puerta detrás de ellos. Este no fue solo un milagro de escape, fue una declaración total. La esclavitud quedó atrás y no tiene poder para alcanzarlos de nuevo. Y en ese momento, por primera vez, el pueblo ve con claridad lo que Dios es capaz de hacer. El miedo comienza a transformarse en reverencia, porque cuando ves a Dios abrir lo imposible, ya no eres la misma persona. Si hasta aquí esta historia ha despertado algo en tu interior, suscríbete ahora, porque el final es más poderoso de lo que imaginas. El desierto de la queja. Y después de haber visto el mar abrirse, después de caminar por lo imposible, uno pensaría que el pueblo ahora avanzaría con una fe firme, sin dudas, sin miedo. Pero la realidad es otra. El desierto no tarda en revelar lo que aún hay en el corazón. Los días pasan, el paisaje no cambia. Arena, rocas, sol intenso durante el día, frío en la noche. No hay ciudades, no hay mercados, no hay fuentes visibles de provisión constante. Y entonces aparece la necesidad. Primero, la falta de agua. Imagina la sed, acumulándose, los labios secos, la garganta ardiendo, el cansancio aumentando con cada paso. El pueblo comienza a inquietarse, y rápidamente, esa inquietud se convierte en queja. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto?, reclaman a Moisés. No es solo una pregunta, es una acusación. ¿Olvidan el mar? Olvidan las plagas. Olvidan la noche de la liberación. El dolor presente borra la memoria del milagro pasado. Y cuando finalmente encuentran agua,
no pueden beberla. Es amarga, imposible de consumir. La frustración crece, pero Dios responde no con enojo inmediato, sino con provisión. Le muestra a Moisés un árbol, que al ser echado en el agua, la vuelve dulce. Es un detalle sencillo, pero lleno de significado. Dios no siempre cambia el entorno. A veces introduce algo que transforma la situación. Pero la historia se repite. Poco tiempo después, surge otra necesidad en comida, y entonces el pueblo vuelve a quejarse, pero ahora sus palabras son aún más fuertes. A lo mejor nos hubiera sido morir en Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne ejís impatanche, empiezan a idealizar su pasado, un pasado donde eran esclavos, donde sufrían, donde clamaban por libertad. Ahora es visto como algo mejor. ¿Por qué? Porque el presente es incómodo. Y aquí se revela una verdad profunda. Es posible salir físicamente de un lugar de esclavitud, pero seguir pensando como esclavo. El desierto no solo prueba el cuerpo, expone la mentalidad. El pueblo está libre, pero no sabe cómo vivir en libertad. No sabe confiar, no sabe esperar, no sabe depender sin ver. Y Moisés queda en medio de todo esto, entre un pueblo que se queja y un Dios que sigue guiando. Cada queja es una oportunidad para volver atrás, pero también una oportunidad para aprender a confiar, porque el problema nunca fue el desierto. El verdadero desafío era lo que el desierto estaba revelando dentro de ellos: el maná y la provisión diaria. Y justo cuando la queja alcanza su punto más alto, cuando el hambre comienza a apretar y la desesperación nubla la memoria del pueblo, Dios responde no con castigo inmediato, sino con provisión. Pero no será una provisión común. Dios le dice a Moisés algo sorprendente: haré llover pan del cielo. Ahora imagina esa escena al amanecer. El campamento aún está en silencio. El frío de la noche todavía se siente en la piel, y al salir de sus tiendas, el pueblo observa algo extraño sobre el suelo: una especie de escarcha fina, blanca, como pequeñas semillas esparcidas por toda la tierra. Se miran unos a otros, confundidos. ¿Qué es esto?, preguntan. Y de esa pregunta nace su nombre maná, que literalmente significa ¿qué es esto? No se parece a nada que han visto antes. No crece en la tierra, no viene de animales, no se compra, no se cultiva. Es provisión directa. Moisés les explica: este es el pan que Dios les da para comer. Pero junto con la provisión viene una instrucción. Cada persona debe recoger solo lo necesario para ese día, ni más ni menos. Y si intentan guardar para el día siguiente, se echará a perder. Es una dinámica completamente nueva. En Egipto, aunque eran esclavos, al menos había una rutina predecible. Aquí, en el desierto, deben aprender a depender cada día en cada mañana. Salir, recoger, confiar. Y algo interesante ocurre: los que recogían mucho no tenían de más, y los que recogían poco no tenían de menos. Dios estaba enseñando equilibrio, provisión justa, dependencia constante, pero también estaba revelando el corazón. Algunos no obedecen, intentan guardar más de lo indicado, y al día siguiente, el maná está lleno de gusanos, echado a perder, inservible. Es una lección clara. A la provisión de Dios no se maneja con ansiedad, se recibe con confianza. Y luego viene otro detalle importante: el sexto día debían recoger doble porción, porque el séptimo día sería de reposo. Y esta vez, lo que guardaban no se echaba a perder. Dios no solo provee, también establece ritmo, descanso, orden. Ahora imagina vivir así, todos los días, despertar sin saber cómo llegará la comida, pero sabiendo que llegará, salir sin ver reservas, pero confiando en que habrá suficiente. Esto va más allá del alimento físico. Dios está formando algo dentro del pueblo, una nueva forma de pensar, ya no basada en el control, sino en la dependencia, ya no basada en el miedo,
sino en la confianza diaria, porque la verdadera libertad no es tener todo asegurado, es saber que, pase lo que pase, Dios proveerá y en medio del desierto, donde aparentemente no hay nada, el pueblo comienza a descubrir que cuando Dios está presente, nunca falta lo esencial, el monte Sinaí y el pacto. Y así, después de caminar entre provisiones diarias, dudas y aprendizajes, el pueblo llega a un lugar que marcará su identidad para siempre. El monte Sinaí no es un monte cualquiera. Se levanta imponente en medio del desierto, rodeado de un silencio que pesa, como si la tierra misma supiera que algo sagrado está por ocurrir. El pueblo acampa al pie del monte, y entonces Dios llama a Moisés a subir. Imagina esa escena: Moisés ascendiendo lentamente, dejando atrás al pueblo, entrando en una nube que cubre la cima. No es solo una subida física, es un acercamiento a lo divino. Desde allí, Dios le habla, le recuerda algo fundamental. Ustedes vieron lo que hice con Egipto, y como los traje hasta aquí, no es solo historia, es identidad. Luego, Dios establece algo nuevo. No se trata solo de liberarlos, se trata de formar una relación, un pacto. En el contexto antiguo, un pacto no era un acuerdo ligero, era un compromiso serio, con implicaciones profundas, casi como una alianza de vida. Dios no está ofreciendo simplemente ayuda, está invitando a Israel a ser su pueblo de manera especial. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Esa frase es poderosa. Han de esclavos, a pueblo escogido, han de oprimidos, a nación con propósito. Pero este pacto tiene una respuesta humana. El pueblo debe decidir si acepta. Moisés baja, transmite las palabras, y el pueblo responde con una sola voz en todo lo que el Señor ha dicho: haremos. Es un momento solemne, pero lo que viene después es aún más impactante. El monte comienza a temblar. Truenos, relámpagos, una nube espesa, sonido de trompeta, cada vez más fuerte, fuego descendiendo sobre la cima, humo que sube como de un horno. No es una escena tranquila, es una manifestación poderosa, casi aterradora, de la presencia de Dios. El pueblo tiembla, retrocede, entiende que no está frente a algo común, está frente a lo santo, y en ese contexto, Dios entrega su ley, los mandamientos, no como una carga, sino como una guía, como la estructura que dará forma a una nación libre. Porque la libertad sin dirección se pierde rápidamente. En el mundo antiguo, cada pueblo tenía sus leyes, muchas veces dictadas por reyes o tradiciones, pero aquí es diferente. Estas leyes vienen directamente de Dios. No solo regulan acciones, revelan el carácter de aquel que las da. Hablan de justicia, de respeto, de honra, de relación con Dios y con los demás. Dios no solo los sacó de Egipto, ahora les está enseñando cómo vivir fuera de Egipto, cómo relacionarse, cómo tomar decisiones, cómo construir una sociedad diferente. El monte Sinaí no es solo un lugar geográfico, es el punto donde el pueblo deja de ser una multitud liberada y comienza a convertirse en una nación con propósito, dirección e identidad espiritual. Y aunque el camino aún es largo, algo ya ha quedado claro. Al Dios no los liberó para dejarlos sin rumbo, los liberó para caminar con ellos. Un viaje que continúa, y después de todo, después del mar abierto, del desierto, del maná, del monte cubierto de fuego, podríamos pensar que la historia llega a su final, pero en realidad apenas está comenzando, porque salir de Egipto fue un evento, pero convertirse en un pueblo transformado es un proceso. El campamento sigue avanzando día tras día, paso a paso, no con prisa, sino con propósito. La nube se mueve y el pueblo la sigue. La nube se detiene y el pueblo acampa. Es una dinámica constante de dependencia. Pero en medio de ese caminar, también
Hay caídas, momentos en los que el pueblo duda, en los que se impacienta, en los que vuelve a mirar atrás, incluso después de haber escuchado la voz de Dios en el monte, incluso después de haber visto su poder. El corazón humano sigue siendo frágil. Hey Yahus Jife, y días de tropiezo han. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que la transformación es instantánea, que después de un gran encuentro con Dios, todo cambia de una vez. Pero el Éxodo muestra otra realidad. Dios obra en procesos. Procesos largos, a veces incómodos, pero necesarios. El pueblo aprende a depender, a obedecer, a confiar, pero también enfrenta sus propias limitaciones. Y en cada etapa, Dios sigue presente. No los abandona cuando fallan, no cancela el propósito. Cuando dudan, Él sigue guiando, porque el objetivo nunca fue solo sacarlos de Egipto, sino llevarlos a una tierra prometida, a un lugar donde pudieran vivir de manera diferente, como una nación que refleja el carácter de Dios. Y aquí es donde la historia deja de ser solo de ellos y comienza a hablar directamente contigo, porque todos, en algún momento, vivimos nuestro propio Egipto. Algo que nos limitau, algo que nos ata, algo que nos hace sentir que no podemos avanzar. Y también todos enfrentamos nuestro desierto, esa etapa donde no todo es claro, donde hay pruebas, donde la fe se pone a prueba, donde aprender a confiar no es opcional, es necesario. Pero hay una verdad que atraviesa toda esta historia. Dios no solo te saca, chi transforma o no solo te libera, te enseña a vivir libre. Y ese proceso continúan a hoy en tu vida. Tal vez aún estás saliendo, tal vez estás en medio del desierto, tal vez estás aprendiendo a confiar día a día, pero si algo deja claro esta historia, es esto. A Dios no termina lo que comienza a medias. El mismo que escuchó el clamor, el mismo que abrió el mar, el mismo que proveyó en el desierto, es el mismo que sigue guiando cada paso. Y aunque el camino aún no esté completo, puedes tener la certeza de algo: no estás caminando solo. Y ahora, después de todo este viaje, la pregunta ya no es qué pasó en Egipto. La verdadera pregunta es: ¿qué está pasando contigo? Porque el Éxodo no es solo la historia de un pueblo que fue liberado. Es el reflejo de cada persona que ha sentido el peso de algo que lo domina, que lo desgasta, que lo hace sentir sin salida. Egipto puede ser un lugar, pero también puede ser un miedo, una adicción, una herida, una etapa que no termina, una vida que no avanza. Y así como Dios escuchó aquel clamor en medio del sufrimiento, también escucha el tuyo hoy. Pero hay algo que no podemos ignorar: la liberación es solo el comienzo. El verdadero desafío es atravesar el desierto, enfrentar tus dudas, romper tus cadenas internas y aprender a vivir en la libertad que Dios te ofrece. Porque muchos salen de Egipto, pero pocos dejan Egipto atrás en su corazón. Hoy tienes una decisión: seguir viviendo como esclavo de lo que te ata, o comenzar el camino, aunque sea incierto, hacia la libertad que Dios ya preparó para ti. Tal vez no veas el mar abierto todavía. Tal vez el camino parece imposible. Pero recuerda esto: aun cuando Dios decide abrir un camino, no hay obstáculo que lo detenga. Y quizás, justo ahora, sin que lo veas, Él ya está empezando a abrir el tuyo. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete y sé parte de esta comunidad, porque tu historia aún no ha terminado.